Saludos y bendiciones, estimados hermanos. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos ahí donde se encuentren a todos ustedes y cada una de ustedes. Felicidades en este día que en Perú ya en esta semana se está celebrando el Día de las Madres. Felicidades a todas nuestras hermanas, a las madres de acá del Perú y a todas las madres en donde se celebra ese día. Muy bonito, muy precioso, muy grato y muy estimado para todos los hijos que aman a sus madres. Bendiciones en este día y saludos, amados hermanos. Voy a comentarles, vamos a recordar, hermanos, como les prometí la vez pasada, les voy a hablar algo diferente, totalmente distinto al Día de la Madre. Voy a hablar acerca de un verdadero soldado de Cristo. Alguien que fue un guerrero de la fe. Y es lo que necesitamos en estos momentos nosotros como cristianos, ser guerreros de la fe, guerreras de la fe, ¿verdad? Un soldado verdadero, forjado en la batalla. Alguien que no se amilanaba ante el sufrimiento, ante el dolor, ante cualquier situación difícil. Y este tema lo he titulado, hermanos, estimados hermanos y amigos, a todos los hermanos que están en línea también, bendiciones, saludos hermanos. Lo he titulado, ¿eres tú un soldado, un guerrero de Cristo verdadero? Ese es el tema que lo he titulado en este día. ¿Eres tú un soldado de Cristo, un guerrero verdadero? Ese es el título de este tema. Y para poder hablar de ese soldado, de ese guerrero, vamos a tomar un ejemplo bíblico, ¿verdad? Y el ejemplo bíblico que yo he podido encontrar de un verdadero soldado de Cristo, un guerrero, ¿verdad? Que por supuesto con esto no estoy minimizando a nadie, a ningún cristiano, a ningún hermano, porque conozco muchos hermanos que son esforzados, dan todo lo que pueden para servir a Cristo y todos estamos aprendiendo a hacer eso. Gloria a Dios. Queremos dar lo mejor para Cristo. Queremos aprender a ser soldados de Cristo, guerreros de Cristo en la fe. Y he encontrado, como les decía, un ejemplo en la Biblia que es muy memorable, muy digno de respetar. Y es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre extraordinario, un siervo de Dios, que desde su inicio, de que él empezó su ministerio, prácticamente este hombre tuvo un corazón, un carácter, un temple de acero prácticamente. Puedo decir de que se volvió casi inmortal prácticamente con todas las cosas que pasó, y sin embargo él no se amilanó, él, aún en su sufrimiento, él cantaba alabanzas a Dios. Y logró en sus 30 años de ministerio alcanzar la meta, ¿verdad? Alcanzar ese sueño de llegar a alcanzar la vida eterna. Él se encomendó a su Señor y dio su vida por su Señor. Y ese ejemplo es el que usted y yo como cristianos debemos de esforzarnos en alcanzar. O usted, amigo, que de repente no conoce a Jesucristo, no conoce el Evangelio, también para poder alcanzar el cielo eterno tenemos que llegar a este nivel, ¿verdad? Nada es gratis en esta vida y lo que Dios quiere es prepararnos en la escuela de la vida para llegar a ser verdaderos soldados de Cristo, guerreros y guerreras de Cristo. Así que, hermanos, voy a hablar citando los textos bíblicos y vamos a dejar el texto de 2 de Corintios 4 y también en 2 de Corintios 6. Ahí encontramos dos aspectos, ¿verdad? Del sufrimiento de Pablo, ¿verdad? Por seguir a Cristo. Y vamos a centrarnos prácticamente, estimados hermanos, en el martirio que sufrió Pablo en vida, estando en vida. Porque Pablo, hermano, como siervo de Dios, él recibió muchos vituperios, recibió muchas persecuciones, recibió, hermano, inclusive desprecios de algunos lugares donde él iba. Inclusive la misma iglesia de Cristo le hizo sufrir muchas cosas, la iglesia de Cristo que estaba en Corinto, ¿verdad? Porque
Lastimosamente habían algunos hermanos que eran carnales, ¿verdad? Tenían problemas en su relación con Dios y lógicamente eso le causaron también a él algunos problemas como siervo de Dios. Sin embargo, hermano, no vamos a hablar acerca de cosas específicas de esas iglesias. Lo que sí me interesa es traerles a ustedes remembranza de esos hechos que marcaron la vida de Pablo para llegar a constituirse un verdadero soldado de Cristo, guerrero de Cristo. Y una de las cosas que vamos a recordar es lo que tenemos en Hechos capítulo 9, versículo 29. ¿Verdad? Ahí pasó algo con el apóstol Pablo. Dice que cuando él predicó en Damasco, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 23 del capítulo 9 de Hechos 9, 23. Dice ahí, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Miren, cuando él fue a predicar a Damasco, hubo un consejo de judíos, una reunión, y ahí ellos acordaron matar a Pablo. Miren, hermano, matarle directamente, quitarle la vida al apóstol Pablo. Miren, es increíble. Y el versículo 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, él se dio cuenta que lo iban a matar, que habían acordado, y ellos, dice, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Wow, imagínense, o sea, Saulo, o sea, en este caso, Pablo se da cuenta, ¿verdad? De eso esa trampa que le querían hacer, habían acordado matarlo, y dice que los enemigos de día y de noche acechaban para en cuanto nomás lo veían, matarlo, procurar matarlo, quitarle la vida. Increíble, miren cómo una de las cosas que Pablo pasó, esta es una de las tantas cosas, vamos a seguir leyendo, encontrando enseñanzas, amados hermanos. ¿Por qué es importante esto? Porque para nosotros, los cristianos, los que seguimos a Cristo, debemos entender de que ser hijo de Dios, cristiano, soldado de Cristo, siervo de Dios, guerrero de Cristo, no es cualquier cosa. O sea, vamos a tener oposición por todos lados, estimados hermanos. El mundo va a estar en contra de nosotros. El diablo va a estar en contra de nosotros. El pecado va a estar en contra de nosotros. El pecado mismo nos va a acechar de día y de noche. Y el diablo va a utilizar su agente, en este caso, quería utilizar a estos agentes, a estos judíos, para matar a Pablo. Matarlo literalmente. Miren, hermano. Pero bueno, Dios siempre estuvo al lado de Pablo, protegiendo. El versículo 29 dice, y hablaba, dice, denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Miren, hasta los griegos, no solamente los judíos, procuraban matarle, dice, miren. O sea, es increíble, o sea, recordemos que Saulo de Tarso, él era un joven, ¿no? Que Pablo se crió como romano, se crió como judío y llegó a ser maestro de la ley. Y él, antes de conocer a Jesucristo, él asediaba y asolaba la iglesia. Incluso estuvo de acuerdo cuando mataron a Esteban, el primer cristiano mártir de la iglesia. Sin embargo, hermano, cuando el Señor lo llama y Pablo queda ciego, dice la Escritura que fue cuando lo llamó el Señor y se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí se le reveló el mismo Señor Jesucristo y él le dijo que él estaba en contra del Hijo de Dios, o sea, el mismo Jesucristo lo estaba persiguiendo. Entonces Pablo se dio cuenta de quién estaba persiguiendo y ahí es donde él empieza posteriormente su ministerio. Pero un ministerio, hermano, se puede decir tan duro que nunca lo vamos a comparar con la actualidad en ese sentido. Porque Pablo vivió en medio de la persecución del Imperio Romano y los judíos, la religión predominante también era... en aquel entonces era perfectamente un caldo de cultivo para aborrecer a los cristianos por los cambios que el Señor Jesucristo estaba enseñando, por aquellas tradiciones que se estaban destruyendo por medio de la palabra de Dios. Tradiciones que en su mayoría eran tradiciones
meramente carnales, humanas, ¿verdad? Pero que no eran la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando específicamente de la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía preceptos y cuestiones claramente definidas para mejorar la sociedad, para que todos los judíos, todas las personas vivieran una vida en relación con Dios y relación armoniosa con los demás. Nos estamos refiriendo a aquellas prácticas, tradiciones que eran totalmente adversas a la voluntad de Dios. A eso me refiero. Entonces, hermanos, ahí tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? O sea, a Pablo procuraban matarle. Miren, por predicar la palabra de Dios, estimados hermanos, ustedes y yo, en algún momento podremos inclusive recibir una amenaza de muerte. Mira, yo no sé si usted ha tenido o ha experimentado una amenaza de muerte. En cierta ocasión alguien me puso un cuchillo a mí de carnicero, un cuchillo de esos grandes, me dijo que me iba a matar. Y yo le dije, bueno, si quieres matarme, mátame pues, pero ya sabes en qué te convertirás, le dije a esa persona. Y esa persona ya sabía que si me mataba iba a ir directo al infierno, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, hermanos, todos nosotros los que somos siervos de Dios en algún momento tenemos que entender que tenemos porque esto es lo que está marcado para los siervos de Dios, si queremos convertirnos en soldados de Cristo. Yo no sé si también usted ha tenido oportunidad de estar en el ejército, de experimentar lo que significa ser soldado de Cristo. Ser soldado, ¿verdad? De un batallón o ser soldado de una tropa. Nosotros me acuerdo que teníamos la orden de ir a un lugar, fuimos y ahí vamos dispuestos, hermanos, a vivir o morir, así de sencillo, vivir o morir, ¿verdad? Y para eso teníamos que batallar, ¿verdad? Y estar a punto de entrar en un combate con tu fusil bala en boca y estar dispuesto a morir si es posible, no dejarte que te maten. Pues eso es lo que todo soldado de Cristo debe experimentar. Seguir adelante. Me amenazan, pero yo sigo adelante. No me doy por vencido. El soldado, hermano, puede inclusive perder una batalla. En algún momento de nuestra vida, como cristianos, vamos a perder una batalla. Pero eso no significa que no debemos de seguir adelante. Nos levantamos y seguimos adelante. Seguimos batallando porque, hermano, la vida cristiana es una vida de batalla constante. Entonces, vamos a ver otras de las cosas que Pablo pasó, hermano, en Hechos capítulo versículo 13 y el versículo 50. Capítulo 13, 50 dice que en esa ocasión a Pablo le expulsaron, dice, de la sinagoga de Antioquía. Perdón, de Antioquía le expulsaron. Miren lo que pasó acá con Pablo con este hecho. Hechos capítulo 13, 50. A ver, Hechos 13, 50. Dice que le expulsaron de ese lugar, miren. 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Miren lo que sucedió ahí, ¿verdad? Pablo y Bernabé habían ido a predicar a ese lugar que se llama Antioquía y había habido una reunión ahí. Dice que los judíos instigaron a las mujeres piadosas, dice, y distinguidas de esa ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Para que fueran expulsados de ese lugar. A veces el diablo, hermano, va a utilizar ese tipo de personas así, ¿verdad? Inclusive religiosos, para rechazar a los cristianos, a los predicadores, a los ministros, a los siervos de Dios. Cuando usted lleve el mensaje a un lugar, Satanás puede utilizar ese tipo de personas. ¿Para qué? Para tratar de expulsarle. En la sierra he escuchado yo que en algunos sitios no quieren, cuando son cerrados los círculos ahí, por ejemplo, hay una iglesita evangélica o una iglesia católica, como que los que están ahí, los líderes que están ahí, ponen en alerta a los pueblos, ¿verdad? Al pueblo entero. Cuando un predicador, un cristiano va a predicar, lo ponen en alerta. Y si es posible, si lo pueden expulsar, lo expulsan de ese lugar. ¿Para qué? Para que no se predique el evangelio, la verdadera palabra de Dios, ¿verdad?
Así que esa es otra de las cosas que usted como cristiano, como hijo de Dios, tiene que también algún día, si le toca experimentar eso, que lo expulsen de tal lugar, ¿verdad? Por no querer escuchar la palabra de Dios a esas personas, ¿verdad? En este caso los judíos, que eran enemigos de Pablo, a pesar de que él había sido judío, pero una vez que él conoció a Jesucristo, él denunciaba la injusticia, el pecado, y él predicaba a Jesucristo, a su Señor. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo. Intentaron apedrearlo en Iconio, Hechos capítulo 1, Hechos 14, versículo 5. A ver, vamos a buscar Hechos 14, 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolos sabido, y se huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y toda la región circunvecina. O sea, ellos también, ¿verdad?, se dieron cuenta que en ese lugar a Pablo lo querían apedrear. Miren, lo querían apedrear, o sea, agarrar a pedradas. Miren, hermanos, miren, primero querían matarlo, luego luego lo expulsaron de ese lugar, y ahora en esta ocasión lo están queriendo apedrear. Miren cuántas cosas pasó Pablo, el apóstol Pablo, pero nunca, hermanos, se amilanó, jamás tuvo temor, nunca tuvo miedo. Usted y yo, hermanos, amados hermanos, no debemos tener miedo de hablar de Cristo Jesús, ¿verdad? El diablo, Satanás, nos va a querer callar a nosotros para que no hablemos, para que tengamos temor. Me van a hacer tal cosa o me va a suceder tal cosa, pero si usted y yo somos soldados de Cristo, no debemos tener temor, debemos de confiar en la voluntad del Señor, que Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Y a ver, dice en Listra, en Hechos capítulo 14, 19, miren lo que sucedió acá. Acá sí sucedió lo que querían hacer, ¿verdad? Dice que Pablo fue apedreado y los enemigos lo dieron por muerto. Miren, ahí mismo en el capítulo 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren, ahí en ese lugar ya Pablo fue apedreado en Listra. En el capítulo 14, versículo 19, dice que lo apedrearon los habitantes de ese lugar y prácticamente Pablo, ¿verdad?, fue dado por muerto. O sea, los que lo habían apedreado dijeron, bueno, ya está muerto, y lo dejaron ahí creyendo que estaba muerto, pero él en realidad estaba vivo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la misericordia de Dios siempre estaba con él, siempre lo protegía, hermanos, porque Pablo tenía que cumplir su objetivo. Así que usted y yo tenemos que cumplir el objetivo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que seguir adelante predicando, amados hermanos, el Evangelio de Cristo. Tenemos que seguir alabando a Dios. Nunca usted, hermano o hermana, se dé por vencido o vencida. Jamás. Que el diablo no le quite ese deseo suyo de llegar al cielo, de predicar la palabra, de vivir con Cristo. Que nada ni nadie nos quite ese privilegio, porque para ganar a Cristo, hermanos, tenemos que batallar a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de las luchas. Es que usted y yo vamos aumentando nuestra fe y vamos mejorando nuestra relación con Dios de manera constante. Así que Pablo, miren, ahí fue prácticamente apedreado y fue dado por muerto. Miren, otra cosa que le pasó a Pablo. Hasta ahorita, ¿verdad? Yo conozco algunos casos de hermanos que han sido inclusive muertos, los han matado por servir a Cristo, ¿verdad? Así que no es de dudar, hermanos, que esas cosas pueden suceder, ¿verdad?, a cualquiera de nosotros por predicar a Cristo. Ahorita hay libertad religiosa acá en este país y en donde vayamos, pero puede ser de que nos toque ir a un lugar, o la situación podría cambiar en que usted y yo vamos a tener el reto de ver qué estrategia vamos a tomar, porque se nos va a prohibir y, si es posible, hasta se nos podría matar por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio.
Así que usted y yo vamos a tomar la decisión, amados hermanos. Entonces, ahí vimos ese ejemplo, ¿verdad? Que a Pablo lo apedrean y lo daban casi por muerto. Otro ejemplo, hermanos. En Filipo le azotaron y pusieron sus pies en un cepo. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24. Miren, acá ya a Pablo prácticamente lo capturan y lo azotan prácticamente. En Hechos capítulo... A ver, en Hechos capítulo 16, 23 y 24. 16, 23 y 24. A ver, dice... Y después de haberle azotado ese mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren, acá en este lugar al apóstol Pablo ya prácticamente lo encarcelan y lo meten a la cárcel en Filipos. Miren, por predicar la palabra de Dios. Prácticamente lo agarraron como un delincuente, lo agarraron y lo metieron al calabozo que estaba más al fondo, o sea, donde estaban todos los condenados, y ahí le pusieron un cepo. Miren, es como que a usted lo agarren en uno de esos lugares en donde hay injusticia, hay maldad, ¿verdad? Países en donde no hay justicia, prácticamente no hay ninguna libertad de nada, y lo agarran y lo meten al calabozo más profundo y le pongan un cepo en sus pies, ¿verdad? ¿Qué sería en ese momento? ¿Qué pensaría usted, hermano? Cuando ya no tenga libertad, ¿qué pensaría? ¿Verdad? No me imagino en qué situación estaba Pablo, pero ahí lo describe. Dice que le pusieron un cepo y lo metieron adentro, ¿verdad? Y ahí estaba la suerte de los que estaban ahí, si salía o no salía. Pero Pablo, estimados hermanos, tenía un secreto. Y no era un secreto, sino que él tenía el temple, ¿verdad?, suficiente y la fe suficiente para encomendar su causa al Señor. Y eso fue lo que le ayudó a él, le ayudó al Señor, de todas maneras lo libró de todo ello. Él nunca desmayó, ¿verdad? Y pudo salir de ahí. Ahí dice entonces ese ejemplo, ¿verdad? También fue encarcelado. A ver. En Tesalónica los judíos y el populacho intentaron lincharle. Hechos 17:5. A ver, Hechos 17:5. Miren cómo toda una secuencia de cosas que le pasaron al apóstol Pablo. Hechos 17:5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Miren, hermanos, miren este tipo de personas que utilizó el diablo para atacar a Pablo, al apóstol Pablo. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, miren, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, ¿verdad? Al pueblo, dice. Dice, pero, a ver, ¿ya vieron, hermano? Versículo 5, o sea, de Hechos. En Tesalónica en Hechos 10, a ver, 17:5. Ya, como leímos, entonces dice que ahí los judíos armaron una turba de gente del mar vivir, gente ociosa, gente mala. ¿Para qué? Para tratar de hacer un tumulto ahí, ¿verdad? Y tratar de linchar a Pablo en ese lugar. Miren cómo Satanás utiliza a todas esas personas, ¿verdad? Y no es remoto que utilice también personas que se introduzcan a la iglesia. Personas que de manera oculta se introduzcan en la iglesia para hacer daño a la iglesia o a los hermanos o a los predicadores. No es de casualidad eso, ¿verdad? Porque siempre Satanás va a estar ahí tratando de destruir a los cristianos. Por eso es que yo siempre entre nosotros los predicadores, nosotros conversamos muchas cosas. Y yo siempre le aconsejo a mi hermano Pedro: no se confíe, hermano, de nadie, no nos confiemos de nadie. Confiemos en Dios primeramente y oremos por nosotros y por la iglesia, por nuestros hermanos, para que todos vayamos siempre en una sola mente, un solo modo de pensar y un solo modo de sentir, como dice la palabra de Dios en Jesucristo, que todos debemos de ser de un solo modo de pensar y de sentir.
Y el sentir debe de ser de buscar cómo agradar a Dios, servir a Jesucristo. Entonces ahí vimos ese otro ejemplo, hermanos, que en Tesalónica los judíos y el populacho de gente del mal vivir dice que intentaron lincharlo. Otro ejemplo, en Berea 17, 13 del 14, dice que lo expulsaron de Berea. Miren, acá lo expulsaron a Pablo también. Miren cuántas cosas pasó el apóstol Pablo, estimados hermanos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Bueno, ese ya lo leímos. Hechos 17, 13 y 14. Vamos a leer, dice. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Miren, siempre los judíos, los religiosos estaban tratando de perseguir a Pablo y ellos levantaban a la gente para tratar de expulsarlo. Esto, hermano, de la persecución religiosa no es tampoco no es que sea, ¿verdad?, un aspecto ignorado en estos tiempos. Van a haber líderes religiosos de las religiones del mundo que se van a oponer a la predicación del Evangelio de Cristo, en este caso a la predicación de la Iglesia de Cristo. Eso no es de ignorar, ¿verdad? Porque se puede llegar a dar este asunto de la persecución religiosa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo, dice, en Corinto se levantaron contra Pablo, Hechos 18:12. Hechos 18:12, ¿qué fue lo que pasó? Los hermanos estaban en Corinto, se levantaron contra Pablo. Dice, pero teniendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Miren, ahí otros se oponen, ¿verdad?, contra Pablo en Corinto prácticamente, y lo llevan ante estas autoridades, ¿verdad? Y dice que Galión, este procónsul de Acaya, dice que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Miren, ahí prácticamente utilizaron las autoridades, estos religiosos, estos judíos carnales, porque eran judíos carnales que estaban celosos en contra de la predicación del verdadero evangelio. Es que ellos defendían, ¿verdad?, sus posiciones religiosas, sus costumbres religiosas y su estilo de vida que ellos tenían. Porque recordemos que la religión predominante en ese entonces era la religión judía. Hoy en día, hermanos, hay distintas religiones predominantes, ¿verdad? Pero siempre y cuando ellas no choquen con la predicación del evangelio, van a estar ahí, ¿verdad? Pero mientras no choquen con el evangelio, usted y yo, de una u otra manera, podemos llegar a tener ciertas persecuciones de índole religiosa, ¿verdad? Así que no es común esto tampoco, ni no debe de agarrarnos desprevenidos. Por ejemplo, en algunas casas, cuando hay personas que son miembros de la Iglesia Católica, y en algunas casas le ponen el rótulo, ¿verdad? Somos católicos, por acá no lo recibimos. Bueno, eso hay que respetarlo, pues, en esas casas, ¿verdad? Así ellos sienten ese sentir, eso ya es una decisión de ellos. Pero el deber de nosotros, hermanos, es de predicar el evangelio de Cristo. Si las personas oyen la verdad y se arrepienten y se vuelven a Dios, gloria a Dios. Si no se arrepienten o siguen una religión distinta a la fe que el Jesucristo nos ha enseñado, eso entonces también es decisión de cada persona. Y a la final todos los humanos vamos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Porque ninguna religión nos va a llevar al cielo, estimados hermanos. Ninguna. Así sea usted miembro de la Iglesia de Cristo, si usted no sirve a Dios, si usted no busca a Dios, no vive de acuerdo a la palabra de Dios, pues usted tampoco no va a entrar al cielo. Así de sencillo. Porque solamente Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, es que nos puede, ¿verdad?, dar la posibilidad de entrar al cielo. Amén, hermanos.
Así que para ser guerrero no nos debe amilanar estas cosas, no nos debe meter miedo ni temor. Al contrario, nos debe dar más aliento, más fuerza. Yo no sé si usted ha vivido en algún momento que por predicar el evangelio le tiren agua podrida. Yo ya sí lo he vivido, ¿verdad? En algún momento predicando con un hermano, me acuerdo con mi hermano Pablito por ahí en un lugar predicando, nos tiraron agua podrida. Bueno, gloria a Dios, seguimos predicando. Nos fuimos a cambiar la ropa, al día siguiente seguimos predicando en ese lugar. No fuimos por ahí, por donde nos echaron agua, sino fuimos por otro lado, a podrida nos echaron. No importa, gloria a Dios. En cierta ocasión otro loco nos salió ahí con un machete, que nos iba a matar. También ahí lo dejamos, nos fuimos por otro lado, nos fuimos a predicar. O sea, la idea, hermano, es que usted y yo nunca nos amilanemos. Debemos de ser soldados y siervos de Cristo. Debemos de ser guerreros en la fe. Solamente me acuerdo de mi hermano Pedro, que él siempre dice, los guerreros de Cristo. Y es verdad, debemos de ser guerreros de Cristo. El guerrero, hermano, nunca se cansa, nunca, no es que nunca nos cansemos, sino que nunca nos amilanamos, o sea, no tenemos temor. Somos comandos de Cristo, siempre vamos adelante, abriendo brecha en cualquier situación en la que nos encontremos, ¿verdad? Allá en Baxter también se nos enseñó eso. Y algunos estudiantes venían de lugares acomodados y todas esas cosas. Y ellos como que no entendían lo que era tener un ministerio para servir a Cristo. Pero bueno, algunos de ellos sí lograron comprender con el tiempo, lograron madurar. Ahí dice, hermanos, también dice, en Corinto también acordaron matarle poco después de escribir esa epístola. Hechos 23, a ver. Sí, Hechos 23, a ver. Dice que acordaron matarle también. Miren, hermano, en Corinto también, ¿ah? Dice, después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ya vieron, hermano, Hechos 23 ahí. También el apóstol Pablo había recibido, acordaron matarle, dice, después de escribir la epístola, Hechos 23. Ya, ahora, en Jerusalén una vez más, habiendo acabado con él, si los soldados romanos no le hubieran rescatado, Hechos 22. Ahí también hay otro hecho, dice que los mismos soldados romanos lo rescataron a Pablo, ¿verdad? En esa ocasión, Hechos 22. Dice, Pablo, ahí en ese capítulo 22, verá, ahí Pablo relata su conversión. Pablo estuvo en manos del tribuno, ¿verdad? Pablo estuvo ante el concilio y hubo un complot contra Pablo ahí, ¿verdad? Para tratar de matarlo. Y los mismos soldados, ¿verdad? Tomaron a Pablo, dice el versículo 23 de Hechos, capítulo 23 de Hechos, versículo 31, dice, y los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó y le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicio, le dijo, te oiré, pero cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. O sea, en esa ocasión, ¿verdad? Pablo iba a ser acusado, lo iban a matar, pero los mismos soldados lo protegieron a él, ¿verdad? Para que fuera a defenderse a ese lugar. Y ahí él tuvo la oportunidad de defenderse. Sin embargo, hermanos, ya sabemos que la partida final de Pablo fue después de 30 años de sufrimiento de predicar el evangelio, pero él supo, hermano, nunca tener temor, nunca abandonar la fe y nunca alejarse del ministerio que Dios le había enseñado, que Dios le había encomendado por medio de Jesucristo. Entonces ahí vemos, hermano, el templo que tenía Pablo, el carácter que tenía Pablo, ¿verdad? Entonces,
Dice, Pablo estuvo encarcelado durante 2 años en Cesarea y 2 años más en Roma. Además de todo esto, experimentó paliza, encarcelamientos, naufragios. O sea, Pablo también experimentó el peligro de naufragios y también un sinfín de privaciones de todo tipo que quedaron escritas. Segunda de Corintios 11, del 23 al 27. ¿Verdad? Segunda de Corintios ahí nos narra, porque él escribe ahí, Segunda de Corintios, lo que pasó. Así que, hermanos, qué importante es estudiar y conocer del apóstol Pablo para nuestra propia experiencia y nuestra vida. Hermanos, vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado para hablar acerca de lo que significa, ¿verdad? El ser soldado de Cristo, el ser un guerrero de Cristo, ¿verdad? Entonces, qué importante es todo esto, hermano. Segunda de Corintios 11, del 23 al 27. Ahí Pablo relata lo que él pasó. Dice, son ministros de Cristo como que si estuviera el loco hablo. Yo más trabajos dice, a ver, él está defendiendo su ministerio como apóstol, ¿verdad? Dice, en 2 de Corintios 11, 23 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Miren, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido el naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense, ¿qué le parece estar en alta mar como náufrago, verdad? Usted, una noche y un día, miren, eso ya lo vivió Pablo. Dice, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Miren, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que más sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! ¡Qué corazón el de Pablo! Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si me es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Gloria a Dios. Qué hermoso ejemplo, hermano, el del apóstol Pablo. Un guerrero en Cristo, un soldado de Cristo. Alguien que no supo conocer, hermano, la cobardía, el temor, ¿verdad? El miedo. A veces, hermanos, los cristianos de hoy podríamos experimentar en cierta forma el miedo, el temor, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo en una pandemia todavía actualmente. Y si usted entra, hermanos, en internet y solamente se mete a las falsas noticias o a las malas noticias, a todas las tristezas que usted pueda encontrar inimaginables en internet, ¿verdad? Es porque usted de repente no tiene fe como hijo de Dios o hija de Dios. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de esta pandemia, la muerte que anda rondando, ¿verdad? Inclusive algunos hasta han perdido sus familiares. Y seguirán sucediendo estas cosas, amigos y toda esa cosa. Pero aún así con todo eso, amados hermanos, no debemos tener temor, no debemos perder la fe. Y debemos pedirle a Dios que cada día nos aumente la fe para poder ser verdaderos soldados de Cristo, guerreros de Cristo. Y los soldados, hermanos, nunca retroceden, ¿verdad? Allá en Nicaragua, al pueblo se le enseñó, ¿verdad?, que nunca debía retroceder. Cuando íbamos dispuestos al combate, se nos decía, el que tenga miedo, el que tenga temor o tenga dudas de lo que vamos a ir a hacer o vamos a hacer esta misión,
por favor que dé un paso adelante, nos decía el jefe. Porque si usted no da un paso adelante y usted en el combate, usted se me amilana, tiene temor, entonces yo mismo me voy a encargar de usted. Porque el enemigo no me va a recuperar un fusil ni me va a quitar fuerza a mi tropa. Y así se decía, o sea que ahí solamente era hacia adelante, solamente batalla y batalla nada más, eso es todo, ¿verdad? Entonces, los cristianos que queremos llegar a Cristo, queremos alcanzar la vida eterna, debemos seguir el ejemplo de esos grandes hombres que han dado su vida por seguir a Jesucristo. En este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue un guerrero de Cristo, un soldado de Cristo, nunca tuvo temor, nunca se amilanó. Sufrió como todo siervo de Dios que va a sufrir, tuvo hambre, tuvo sed, en algún momento tuvo angustia, pero Pablo no se amilanó, siempre mantuvo el temple necesario para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y nosotros encontramos esas palabras de Pablo, hermanos, que las voy a leer, ¿verdad? Para ir finalizando. Acá las voy a leer en Filipenses capítulo 3, ahí dice, prosigo al blanco. Yo solamente voy a leer el versículo 8 el versículo 8 y 9, ahí vamos a terminar en esta mañana. Dice ahí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mírenlo cómo escribía Pablo a los hermanos de Filipo, ¿verdad? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, todos los privilegios que Pablo había tenido como religioso, como líder, todos esos privilegios a él no le importaba, su propia vida no le importaba, ¿verdad? Su propia posición es que él tenía, su posición social, su posición económica, todo lo que él tenía antes, él lo tenía como basura, o sea, ya no le importaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, era lo más importante para él. Miren qué maravilloso. O sea que ninguna de las cosas de este mundo a él le quitaba ese gozo de servir al Señor. Hermano en Cristo, hermana en Cristo, a usted siente ese mismo sentir de Pablo. O sea, las cosas de este mundo, las cosas materiales, el trabajo, la posición económica, la posición social, todas esas cosas que dirán mis amigos, mis hermanos, mis familiares, ¿verdad? Todas esas cosas a usted las deja a un lado y a usted lo que le interesa es el conocimiento del Señor Jesucristo, sufrir por su Señor, no le interesa lo demás, hermano o hermana, porque eso era lo que Pablo sentía. A él no le importaba lo demás, o sea, él sabía que con Jesucristo lo tenía todo. Y él se sentía con esa fortaleza suficiente y esa fe para, si es posible, morir por la causa de Cristo. A él no le interesaba, era lo que él quería era servir a su Señor. Hermano, qué inmenso amor el que Pablo sentía. Era un corazón totalmente transformado, hermano. Cuando usted y yo tengamos un corazón transformado para Cristo, hermano, sinceramente nuestra vida va a tener otras perspectivas, hermano. Va a cambiar totalmente. Se nos van a desaparecer los temores, las angustias, la falta de fe, las debilidades y todas esas cosas. Las quejas, porque a veces nos quejamos por cosas. Ay, es que el hermano no me saludó. Ay, es que el hermano no llegó. Ay, que el hermano tal cosa. O sea, esas cosas, hermano. Cuando usted y yo tenemos nuestro corazón, nuestro amor a Cristo, esas cosas ya no nos pueden hacer amilanar ante nada, hermano. Y mantenemos el amor y la fe a Jesucristo, hermano. Nos esforzamos por ir a la iglesia, por estudiar la palabra de Dios, por estar unidos en Cristo, por alabar a Dios, por servir a Dios, por servir a Jesucristo. ¿A cuántos contactos usted le está animando en medio de esta pandemia para que siga fiel a Cristo, hermano? ¿A cuántos les está predicando también? ¿A cuántos familiares que le rodean o amigos usted le está hablando de Cristo? ¿A cuántos? Pablo, hermano, eso era lo que él hacía. Él se entregaba por amor a su Señor. Eso era lo único que le interesaba.
Por eso llegó a ser un guerrero de la fe, un soldado de Cristo. Y los soldados de Cristo nunca se dan por vencidos, hermanos, jamás. Nunca retroceden, ¿verdad? Porque solo los valientes heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Los cobardes no heredarán el reino de Dios, hermano. Ay, es que en esa iglesia no me aman, no siento que me amen. Pero usted ama a sus hermanos, usted les habla a sus hermanos, les ayuda, les anima, o usted solo espera recibir de ellos. ¿A cuántos usted les ha preguntado, hermanito o hermanita, cómo está, hermano? ¿Cómo está su salud? A los mismos líderes que le sirven, hermano o hermana, ¿a cuántos usted le ha preguntado, hermano, cómo está su salud? ¿Cómo está, hermano, su familia? ¿Verdad? A veces, hermano, no estamos en el camino correcto, estamos afanados en otras cosas, preocupados con nuestra casa, con nuestra economía, que esto, que el otro, que voy a comprar, que mi negocio, que esto, que el otro, pero menos preocupados en servir al Señor. ¿Cómo vamos a ser soldados de Cristo, hermano? Así de esa manera. ¿Cómo? ¿De qué manera, hermano? Hermana. ¿De qué manera usted va a ser una guerrera de Cristo o una sierva de Cristo o un soldado de Cristo, un guerrero del Señor? ¿De qué manera? Solamente hay una manera, hermano. A través del sacrificio por servir a Dios, por seguir a Jesucristo. Entonces, mire, Pablo cómo hablaba acá y dice, él lo tenía dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Él lo tenía por basura, a él no le importaba nada, hermano, porque él sabía que era lo que él iba a heredar allá. Verán, ni los millones que tuviera en esta tierra iban a ser comparables a lo que el Señor le iba a entregar allá. Qué maravilloso. Qué fe grande de esos grandes siervos de Dios, como el apóstol Pablo. Yo sé que entre nosotros también hay siervos grandes que sirven a Dios. Gloria a Dios. Sigámoslo haciendo, hermano. Sigámoslo esforzándonos, ¿verdad? Dice, y el versículo 9, ahí vamos a terminar. Y ser hallados en Él. Qué maravilloso, ser hallados en Él. O sea, usted y yo, hermano, amado hermano, para ser hallados en Jesucristo debemos de ser soldados perseverantes, valientes, guerreros, que luchan y luchan y luchan y luchan y van a cumplir la misión que se les encomiende. El Señor nos ha dado una encomienda a nosotros, una misión de llevar el Evangelio a las naciones, ¿verdad? De servir al Señor en donde estemos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, y ser hallados en Él. O sea, él lo que quería era ser hallado en Jesucristo. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. Miren, o sea, él no esperaba la justicia por la ley, él ya había cambiado su percepción. Él entendía que la ley, ¿verdad? Solamente era era hacer algo por obligación. Él ya no lo sometía a ninguna ley, lo que le sometía era la fe de Cristo. Eso era lo que le sometía a él, hermano. Por eso él se sentía libre. Él se sentía fuerte cada día. Las persecuciones no lo mermaban. Al contrario, le daban más fortaleza a su espíritu, hermano. Cuando usted tenga una prueba, tenga una situación difícil, ¿verdad? Aproveche ese momento para doblar rodillas, para crecer, hermano. Para orar a Dios, Señor. Señor, me estás permitiendo esta prueba. Mira lo que estoy viendo, pero yo confío en tu palabra. Confío en la fe en Jesucristo. Yo confío en ti, mi Señor. Levántame, fortaléceme. Eso es lo que debemos de hacer los que queremos ser siervos de Cristo. Soldados de Cristo, guerreros de la fe. ¿Verdad? Así que Pablo dice, él no esperaba justicia por la ley, sino dice por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, gloria a Dios. O sea, él se encomendaba siempre su causa a Dios. Hermano, usted no tenga cuidado en creer en usted mismo y en la justicia de los demás o de la justicia humana. Confíe en la justicia plena de Dios, que Él le dará la victoria, estimado hermano, hermana. Amigo, nunca te confíes en ti mismo. ¿Verdad? No vayas a cometer la equivocación de creer que tus caminos son correctos. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Confía en Dios, busca a Dios, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Dios. Y para nosotros los cristianos, estimados hermanos, vamos a terminar acá, ¿verdad? Busquemos la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 10 dice, a fin de conocerle. O sea, Pablo lo que él quería era conocer a Jesucristo, llegar hasta el final. Por eso él se esforzaba, hermano. Dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mire, ya Pablo ya sabía. Ya Pablo sabía que seguir a Jesucristo significaba sufrimiento, padecimiento, ¿verdad? Llegando a ser semejantes a él en su muerte. Miren, o sea, él sabía que iba a ser tarde o temprano crucificado, el apóstol Pablo, hermano. Y Pablo, en realidad, hermano, alcanzó la victoria cuando él fue decapitado, ¿verdad? Él vivió 30 años en su ministerio y al final alcanzó la victoria y ahora forma parte de los escogidos de Dios. Y los que lleguen a alcanzar la vida eterna, en la eternidad algún día, van a tener el privilegio de conocer y, si es posible, abrazar al apóstol Pablo. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, los grandes guerreros de la fe, los grandes siervos del Señor. ¿Qué le parece, hermano, que en la eternidad usted tenga la oportunidad de conocer al mismo Jesucristo, al Señor Jesucristo, al que le salvó? ¿Qué le parece que usted tenga la oportunidad de conocer y ver cara a cara a Dios, al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso? Que tenga usted la oportunidad de ver a un apóstol Pablo ahí, ¿verdad? O a Abraham, el padre de la fe, a Isaac, a Jacob, a todos esos grandes hombres. ¿Qué le parece poder ver cara a cara a un Job? Miren a un Job ahí, ¿verdad? ¿Qué le parece? O ver al rey David inclusive. ¿Qué le parece ver a todos esos personajes que a nosotros los cristianos nos inspiran? ¿Verdad? Entonces, hermanos, si queremos llegar a alcanzar esa meta, sigamos entendiendo que la vida cristiana es una vida de batalla, de lucha y de fe. Y que el que no quiera alcanzar la victoria, entrar al cielo, pues entonces retrocederá o simplemente caerá y ahí se quedará. Porque el cielo, hermano, es para los valientes heredarán el reino de Dios. Así que, aunque esta tierra se derrumbe, ¿verdad? Aunque este cuerpo se destruya, Pablo decía, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, aunque nuestra morada terrestre se desvanezca, se destruya, ¿verdad? Aunque usted, hermano, experimente una enfermedad terminal ahí, esté con dolor terrible, ¿verdad? Encomiende su alma al Señor, ¿verdad? Y el Señor le va a entregar a usted un cuerpo incorruptible. El polvo vuelve al polvo que lo dio y el espíritu vuelve a Dios. Y algún día en la eternidad podremos alcanzar la vida eterna y podremos experimentar, ¿verdad?, la verdadera felicidad, el estar con Cristo Jesús para siempre. Pero eso solo lo alcanzarán, hermanos, los guerreros en Cristo, las guerreras en Cristo, los verdaderos soldados de Cristo y las verdaderas siervas de Cristo, ¿verdad? Mujeres que sirven al Señor de corazón, con fe y con amor. Así que, hermano, en esta mañana quiero expresarles desde el fondo de mi corazón saludos a todas las madrecitas, a todas nuestras hermanas en este día especial. Pásenla bonito, ¿verdad? Con sus familiares, con los que puedan, ¿verdad? Ahí, siempre guardando las recomendaciones por esta pandemia. Y hermanos, estimados hermanos y amigos, para alcanzar la vida eterna tenemos que batallar todos los días. Ser verdaderos siervos de Cristo, soldados de Cristo y guerreros de la fe, guerreras de la fe, es para los valientes. Solamente los valientes heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Así que el Señor me los bendiga en este día. Sigamos adelante confiando en Dios, en Jesucristo. Recordemos que el premio está ahí adelante aguardando a todos los que sean capaces de llegar a la meta. Y la meta es al conocer y alcanzar el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la vida eterna. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Pasen buen día. Que Dios me los bendiga en este día. Estamos a 9 de mayo del 2021.
Así que Dios bendiga a la iglesia y a todos los hermanos y amigos que tengan la oportunidad de escuchar este tema bíblico, ¿verdad? Que lo he titulado, ¿eres tú un soldado de Cristo, un guerrero de Cristo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y ese es el tema de esta mañana. Que Dios me lo bendiga, bendiciones y abrazos y saludos a todos. Vamos a darle lugar a nuestro hermano para que continúe con el culto en este día. Bendiciones, abrazos, saludos.